JL Producciones se complace en presentar a los grandes maestros Gianmarco Silva, el pibe del alma. Una vez más, Producciones Cajén entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Lisbeth Arce. ¿Cómo está, Lisbeth? Buenos días, señor Genaro, ahí como me ve, bien. Y agradeciendo Producciones Creagen del señor Genaro Baraca. Y gracias por entrevistar, venir a los nuevos valores, apoyar a la nueva generación. Qué bueno, Lisbeth. Es eso, ¿no?, de apoyar a los nuevos valores, ¿no? Una ventana más para ustedes. Dime exactamente, Lisbeth, ¿de qué parte es usted? Yo soy de Ayacucho, del distrito de Puquio, Lucanas. ¿De Lucanas? Sí, ¿De Nuevo Lucanas? No, de Puquio, de Lucanas media hora hacia Puquio. Ya, es un distrito. Es un distrito. Dime, Lisbeth, ¿a qué parte dejó con tu música? Nos fuimos a Huánuco, ¿Ya? a Jaén, porque no acá. Nos fuimos a así distintos caseríos del Perú. Dime, ¿qué canción te piden cuando vas a esos sitios o que está sonando más? Depende de cada lugar. En Campobacayo te piden el Santiago, por Ayacucho, los carnavales. Y por el pueblo de Jaén, Cajamarca, allí son buenos o sí variados, pero a estilo cumbia. ¿Canta Santiago? Sí, un poco de Santiago. Ya. ¿Y Ayacuchano carnavales? Sí, carnavales de Ayacuchano. ¿Puedes interpretar un poquito en Ayacuchano un carnaval, podría ser? Claro, ahí para todos los celosos, así como usted. Celos, celos, toda la vida celoso. Celos, celos, toda la vida celoso. Toda la vida me dices, ¿dónde has ido? ¿Dónde estoy? Toda la vida me dices, ¿dónde has ido? ¿Dónde estoy? Carnavales de Ayacuchano. ¿Y a quién le dijo al camarógrafo? Al camarógrafo, pues muy celoso. Celoso. Así como usted, señor. No, yo no soy celoso, nunca jamás, porque eso no se gasta. No se gasta, o sea, se usa y se vuelve a lavar. Claro. Qué bueno, Lisbeth. Bueno, Lisbeth, queremos saber más de Lisbeth. Dime, ¿quiénes te apoyan? Ya ves, mi madre, agradeciendo a mi madre, Lucila Quispe, y a mi padre, Julio Juan Arce, por Puquio, Lucanas, como le digo, Ayacucho. ¿Ya? Y a mi padrino, el Torciza, que está por Ecuador. Qué bueno. Sí, pues desde allá me apoya moralmente. Dime, Lisbeth, queremos pues número para contratos, para que te llamen, te contraten, eso. Sí, solamente para contratos y no para maltratos. No, acá no se maltrata. No se maltrata. Ay, no. Al 988-22-9481. Dime, Lisbeth, ¿tú admiras a alguien, a un artista? Sí, admiro a Dina Pauca, a Lina Santibáñez, porque ya son señoras profesionales que les gusta la música y tienen esa capacidad de cantar, así como nosotros también llegaremos algún día a ser como ellas. Esa es la idea, ¿no? La idea. Así fue como caminos sin piedra no es camino, y la vida sin tropiezos no es vida. Claro. Qué bueno, Lisbeth. Lisbeth, tenemos acá una producción, Lisbeth Arce. Sí, es la primera producción Ya. de este año, que recién estamos lanzando los videos. Ya. Dime, estos videos, ¿en qué lugar los has realizado? Ha sido en Puquio, Ya. por Lucanas, Ayacucho, como les digo, y también aquí en Lima, y algunos distritos de Puquio, caseríos. Dime, ¿tienes alguna composición tuya en este video? Sí, ahí... Mira, ¿qué canción es? La primera, ¿Me decías? Nada le importó, con mucho cariño para todos ustedes, para el público maravilloso y oyente. Y este va así. Me enamoré, me equivoqué otra vez. Qué injusta es la vida con mi amor. Yo lo quise, yo lo amaba, pero nada lo importó. Traigan más licor para matar este dolor que mata y destroza mi corazón.
Cantinero, traigan cerveza, quiero matar de este dolor que se ha marchado y me ha dejado por culpa de ese amor. Cantinero, traigan cerveza, quiero matar de este dolor que se ha marchado y me ha dejado por culpa de ese amor. Esos son para todos los tramposos. ¿Esa es tu composición tuya? Para los mentirosos, sí, es una composición mía. Qué bueno, está bonito. Dime, Lisbeth, aparte de la música que te dedicas a otra cosa más? Sí, estoy estudiando, también a veces trabajo, así para poder sobresalir. Pues. Claro, ¿estás estudiando meses? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando todo sobre cosmetología. Ya. Dime, Lisbeth, ¿qué día es tu aniversario? ¿Qué fecha es tu aniversario? En diciembre, el 23 de diciembre. ¿Va a ser tu aniversario en diciembre? Este año de repente que sí se haga, o el próximo año sería más seguro, porque este año ya hicimos un evento. Y así sucesivamente, para poder sobresalir. Claro, que no conocía, ¿no? Claro. Lisbeth, una vez más, número para contratos. Número para contratos, al 988-22-9481. Dime, Lisbeth, ¿cómo es Lisbeth un domingo en casa? Un domingo en casa, sí, todo, como toda familia. Bueno, yo vivo aquí en Lima sola. Agarro los domingos, limpio mi cuarto, me pongo a lavar la ropa, luego de ahí en la tarde me voy a ensayar para no olvidar de la música. Claro, qué bueno. Dime, Lisbeth, ¿en tu familia aparte de ti cultiva la música? Sí, mi papi toca las músicas costumbrísticas de Puquio, en las fiestas patronales. Por eso realmente me había pasado también para yo poder estar en la música. Claro, sí. Qué bueno, Lisbeth. Dime, Lisbeth, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Face que te van a ver? Hay que agradecer a mis amigos del Face y que nos sigan apoyando en los nuevos valores, que ahí estamos nosotras con la humildad y la sencillez de siempre. Y agradecerle a usted, señor Genaro Guaraca,